Apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3 y el versículo 1. Saludo a algunos hermanos conocidos, algunos acá que hace un año estuve por acá por la gracia de Dios y tuvimos la grata oportunidad de estrecharles la mano, de conocerles. Qué bendición, hermanos. Repito, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 1. Amén, hermanos, ¿ya lo tienen? Bueno, me permito leer y ustedes siguen la lectura mentalmente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Vamos a decirle al Señor que nos bendiga, hermanos, a través de la palabra y que nos dé la revelación. Todos orando en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús. Una vez más, Señor, presento mi vida como un instrumento en tus manos. Te pido, Señor, que me uses. Dame la unción, dame el poder. Dame en este momento la inspiración, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada. Y, Señor, haya cabida en cada corazón que lo necesitamos. Manifiesto mi dependencia a ti, Señor, en este lugar. Y necesitamos, Señor, oír tu palabra. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Tengan la bondad y se sientan, estimados hermanos. Muy bien, hermanos, quiero agradecerle al hermano Jenner también la invitación que me ha hecho estar aquí, hermanos. Vengo con mucho gusto, hermano, contento, repito, de estar acá. Y quiero titular este tema, ¿cómo vivir en este tiempo? Amén. ¿Cómo vivir en este tiempo? Quiero hablarles sobre una de las tendencias mundiales que no solamente se vive en los países latinoamericanos, sino en todo el mundo. Es un nuevo paradigma, así lo han considerado. Un paradigma es un estilo, un nuevo, podemos decir, algo de moda, pero que a la vez ha afectado el comportamiento de los seres humanos. Inicialmente esta forma de pensamiento inició en la arquitectura, luego pasó a la parte literaria, pero ya luego se volvió ya una filosofía de pensamiento, así lo han considerado los sociólogos y los psicólogos. Ellos han considerado que estamos viviendo una nueva época o una nueva generación, y esto ha afectado el comportamiento de la gente. A veces uno dice, pero ¿por qué hoy en día la gente se porta tan rara, tan diferente? ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Por qué reaccionan de esa manera? Y estamos viendo la época llamada el postmodernismo. Dígale que está a su lado, postmodernismo. Y para entender, hermanos, qué es el postmodernismo, que es la época que estamos viviendo, hay que ubicarnos también en el contexto histórico que fue la época moderna. La época moderna se comprende como el siglo XVI, donde hubo grandes eventos mundiales que afectaron no solamente la política, sino también afectó la parte intelectual, afectó todo lo que tiene que ver con los conceptos éticos de las personas, como fue la reforma protestante, el descubrimiento de América, el invento de la imprenta, por ejemplo, que fue como lo más sobresaliente. Y esto trajo después una segunda oleada o una segunda etapa, que fue la revolución industrial, es decir, las máquinas, donde de alguna manera el hombre empieza a tener
explicación y darle respuesta a muchas inquietudes que tenía acerca del mundo y también de aplicabilidad, o sea, de poder aplicar el conocimiento, y de ahí sale el método científico de cómo demostrar algo de una forma acertada. Porque antes de la época moderna también estaba la Edad Media, que en esa Edad Media solamente el teólogo tenía la razón. Se decía que, por ejemplo, que la Tierra era el centro del universo. ¿Se acuerdan? Que la Tierra era el centro del universo, y todos los teólogos afirmaban lo mismo, y el que estuviera en contra de esa posición era considerado un hereje y lo podían matar tirándolo a la hoguera. Pero se levantaron algunos hombres que le consideraron los antiescolásticos, porque la escolástica era eso, aquellas personas que tenían el conocimiento teológico y teocéntrico del universo y de todo. Y ellos decían, es así y ya, y punto. Así dice la escolástica, así dicen los escritos, así dice la historia. Entonces nadie podía ir en contra de ese sistema. Entonces los que se levantaban en contra del sistema eran llamados antiescolásticos. Y por ejemplo se levantó uno como Galileo, quien inventó el telescopio, y él empezó a observar y a explorar que realmente la Tierra no era el centro del universo, sino el Sol, ¿verdad? Y entonces él saca su teoría, y de alguna manera esto genera un cuestionamiento a las personas que por años y por tradición se creía que tenían la verdad. Es decir, que los teólogos empiezan a ser cuestionados y de alguna manera muestran una debilidad, y esto abre una gran puerta para perder credibilidad. O sea, el teólogo, que era el que tenía la última palabra, ahora ya no la tiene. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las universidades de la época eran universidades teológicas. De hecho, las grandes que hoy en día existen y de historia inicialmente fueron teológicas, como la Universidad de Oxford y otras más. Pero a medida que se fueron levantando estos, podríamos decirlo así, reformadores, personas que empezaron a dar explicación a cosas científicas, y nace el método científico, la teología empieza, y el teólogo, o sea, el hombre de Dios empieza, digámoslo, empiezan a desplazarlo. Y es ahí donde nacen todas las ciencias, como las ingenierías y otras más. Entonces cambia, ya las universidades que eran totalmente teológicas se convierten en seculares y ateas. Y esto genera entonces un cambio social, filosófico, donde el siglo o la época moderna, que es finalizando en 1900, por ejemplo en 1913 en adelante, empieza a haber ese decaimiento de esa época moderna, donde termina con grandes genocidios y todo lo que tiene que ver con las grandes decepciones, ya que la época moderna fue una época donde se anunció, se pronosticó, se hizo propuestas de ideologías de que el hombre iba a alcanzar su máximo potencial a través de ideologías como el comunismo, como el socialismo, como el capitalismo. Y esas grandes, digámoslo, estilos de pensamientos fueron hechos o creados con esa gran expectativa. Pero en 1913 en adelante, Primera Guerra Mundial, 1935 en adelante, Segunda Guerra Mundial, y el siglo o la época moderna termina con los más grandes genocidios y las más grandes decepciones y los problemas morales y de corrupción más impresionantes de toda la historia. Es decir, estimados hermanos y amigos, que la época moderna prometió y no cumplió. Entonces, la generación que se levanta a partir de la época moderna es una generación diferente, y es considerada como de 1989 hacia nuestros días. ¿Qué generación se ha levantado? Vamos a analizar algunas características de esta generación en la cual estamos viviendo.
Se dice que esta generación que estamos viviendo siente una gran frustración y se le considera como una sociedad desencantada. Digan todo, desencantada. ¿Qué es el desencanto? Quiere decir que toda la expectativa que se tenía en esas ideologías y en esas propuestas que se hicieron, al no cumplirse, hay una gran decepción. Y eso ha generado entonces que hoy las personas estén frustradas. Algunos dicen, nos tocó una época difícil. Si trabajo, no puedo estudiar. Si estudio, no puedo trabajar, ¿verdad? Otros dicen, nos tocó una época difícil donde por más que trabaje no logro cumplir mis sueños y mis metas. Y uno nota que el común denominador de las personas es ese, una inconformidad. Hoy en día la gente es inconforme con lo que tiene, con lo que es, y lo manifiesta abiertamente desde temprana edad. Es una sociedad desencantada y esto genera entonces un problema de actitud. Hoy en día la gente es de doble ánimo y se está cumpliendo lo que dice la Biblia, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa frustración, esa inestabilidad, ese desencanto que está sufriendo esta sociedad le está reflejando en que las personas hoy en día ya no tienen un espíritu de lucha, no son constantes, no son perseverantes, no son fuertes frente a la vida, sino que se decaen fácilmente. Y ese doble ánimo es producto de esta generación que estamos viviendo. Ustedes ven que si alguien establece un negocio, una compañía, cuando tiene la primera o segunda prueba económica o crisis, ya quiere cerrar el negocio. Empieza a estudiar y deja la carrera a la mitad de camino. Se casa y ya al año, a los 2 años se quiere divorciar. Y vemos que la gente hoy en día es inconstante. Yo no sé si ustedes lo están notando así. Yo me acuerdo cuando mi papá y mi mamá, en esa época, yo recuerdo muy pequeño, ellos peleaban y se tiraban cosas y se golpeaban y se maltrataban. Y después uno los veía ahí, juntos. Y yo me acuerdo, mi mamá siempre decía, yo estoy aquí es por ustedes, por los hijos. ¿Se acuerdan? Yo me aguanto a tu papá por los hijos, por ustedes. Pero ahí estaban, perseveraban. Pero hoy en día los muchachos lamentablemente se casan y cualquier pelea, me voy, me divorcio, me voy y se van. Chao, se acabó. Y sabe que no sé si aquí en los Estados Unidos, pero en Colombia, hace poco estaba cursando un proyecto de ley en el Congreso, que gracias a Dios está detenido, ojalá no pase, donde le van a colocar fecha de vencimiento a los matrimonios, imagínense. Ah, hay poder en Jesús, hermano. Que se le terminó la fecha y vamos a refrendarlo. ¿Cómo estamos? No, pues sí, entonces vamos a refrendarlo y no a renovar contrato. Ah, ¿usted qué opina, pastor? Y eso, hermanos, es precisamente parte de lo que estamos viviendo en este tiempo. Una generación desencantada, de doble ánimo. Usted habla hoy con las personas y le dice, esa pregunta la he hecho yo a muchos jóvenes. ¿Tú qué quieres hacer en 10, 15 años? Dicen, yo no sé. Y algunos hasta un poco más atrevidos le dicen, ¿para qué usted me pregunta eso? Yo quiero vivir el aquí, el ahora y el ya. Yo que me voy a estresar, dicen algunos, pensando en 10 años, 15 años. Yo quiero vivir el aquí, el ahora y el ya. Y la gente, este tiempo es ese. El tiempo se considera el tiempo del bienestar. Ahora la gente quiere solamente sentir bienestar y si yo me siento bien, estoy tranquilo. ¿Para qué me voy a estresar y a preocupar por un futuro? Y algunos de pronto hasta son teólogos y dicen, no, si el futuro está en las manos de Dios, y yo para qué me voy a estresar por eso. Pero no es